Pregunta, ¿ustedes ven las grabaciones o no? Sí, ¿Dónde la ubican? ¿En qué parte? la aplicación del instituto. Yo no cacho tampoco dónde ver las grabaciones. Yo no, En la no sé materia y dónde. al lado sale como una camarita. Ahí en la camarita sale como para ver la grabación. O en una sesión. Las grabaciones están en YouTube. Yo parece que tengo el link por ahí. Voy a buscarlo y lo comparto si es que lo pillo. Ya, sería bueno. Ya, jóvenes. La semana pasada, que vinieron poco, no sé por qué faltaron mucho, eh, vimos los tres temas que eran la escotilla, las entinas, principalmente, en eso quedamos, y que vamos a ver lo que es el sistema fondeo. Al respecto, vimos la diferencia que existía entre lo que eran las escotillas y tapa de escotilla con lo que eran las puertas estancas, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia que teníamos nosotros? Ya, entre las dos cosas, que las escotillas y tapa de escotillas son para tapar las aperturas que tienen las bodegas y las, eh, y las puertas estancas son para tapar en realidad y mantener la tranquilidad entre departamentos cuando uno tiene que pasar de un departamento a otro departamento en sentido horizontal. ¿Ya? Y para el caso de los petroleros, que no se me olvidó decirles eso, los petroleros en realidad, como tienen estanques, ¿ya? Solamente tienen estas cosas que están puestas aquí, que ustedes se fijan, que es un ingreso para inspección del estanque, ¿ya? Y es escasamente una persona que se abre el escotillón que tiene arriba y baja hacia el estanque a hacer la inspección correspondiente. ¿Ya? Es el acceso que tienen hacia los estanques. ¿Ya? Vimos también que los buques roll-on-roll, o sea, los rorros, tienen también entre sus distintos niveles, también tienen escotillas que tienen que ir estancas en su andar. Respecto a la sentina, dijimos de que existen varias sentinas a lo largo del buque y es el sector que está lo más abajo posible antes del doble fondo y que es lo que recibe todas las aguas o líquidos que caen y se depositan en el interior del casco y se van juntando ahí. Y de ahí se llevan a un estanque en la cual se separan, se hace una separación del agua con los otros líquidos y posteriormente cuando llegan a puerto se coloca un camión al costado y se elimina toda la sentina que existe ahí con todas sus cosas de aceite, de petróleo, de agua, de contaminada, de lo que sea, se elimina, ¿ya? Todo eso de eliminación está regido por el MARPOL, ¿ya? Aquí les voy a mostrar, y cómo finalmente se va compensando con los cofferdam, en la cual reciben el agua eh, de peso. ¿Ven ahí que está abriendo YouTube o no? La pantalla. Sí, profe. Ya. Te la aviso por si acaso. ¿Escuchan el audio? No, no se escucha.
¿Perdón? No se escucha el audio. ¿No se escucha, profe? ¿No se escucha? No. Se ve el video, pero no se escucha la. Más adelante entenderemos su propósito. Una vez que el petrolero está Ahora sí. completamente zarpa hacia los ¿Ahora Estados sí? Unidos. Cuando el barco llega a los Sí. grandes lagos de América del Norte, se vuelve a cargar petróleo en él y el agua de lastre se descarga. Pronto como se libera ¿Lo escuchan ahí o no? Sí, Ahí profe, no, ahora sí se escucha el audio. Ahora Ya. no. De antes sí se escucha. de ellas, Ahí. una sola mejillón cebra hembra puede poner hasta 1 millón de huevos en un año. Estos mejillones se adhieren al casco del barco, reduciendo su velocidad. Estados Unidos sufrió una pérdida de $5.000 millones debido a esto, y ahora el agua de lastre debe ser tratada antes de ser descargada. Los grandes buques petroleros se enfrentan varios desafíos. Lo primero que hay que entender es por qué se llena de agua sus tanques de lastre. El agua de lastre cumple dos. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada conversamos justamente del agua de Vamos a lastre? quemarlo. Previamente en Veritasium vimos cómo Hans Gold, ¿Se acuerdan ustedes que vimos? el vidrio por naturaleza, es frágil. De hecho, es el símbolo que se usa para fragilidad. Pero actualmente esperamos mucho. Perdón, me equivoqué aquí. Apreté algo que no debería haber apretado. Ya, pues, ¿se acuerdan ustedes que en la clase pasada hablamos del agua de lastre y dijimos que estaba todo bastante regulado? El petrolero fue Porque uno va trayendo distintos tipos de organismos de un extremo del mundo a este otro lado. Entonces se puede contaminar y eso hay que evitarlo. ¿Ya? Una de las razones, ustedes han escuchado hablar de lo que es la marea roja, ¿cierto? correcto. Bueno, según uno de los estudios dicen que justamente la marea roja llegó aquí a Chile debido al agua de lastre, ¿ya? Y llegó justamente en el sur, porque bueno, en el estrecho de Magallanes de repente pasaban los buques y ahí hacían cambio de agua o deslastraban y después lastraban de nuevamente para salir al océano más o menos cargado. Entonces, eso está regulado, como ven ustedes, y se tienen que preocupar de finalmente poder iniciado en filtrar Europa. las aguas. Cuando se vacía un petrolero, se crea un espacio entre su cuerpo principal y el tanque, conocido como el tanque de agua de lastre. A medida que se descarga el petróleo, las bombas de agua ubicadas en la parte trasera comienzan a llenar los tanques de lastre con agua de mar. Más adelante entenderemos su propósito. Una vez que el petrolero está completamente vacío, zarpa hacia los Estados Unidos. Cuando el barco llega a los grandes lagos de América del Norte, se vuelve a cargar petróleo en él y el agua de lastre se descarga en el entorno. Tan pronto como se libera esta agua, crea un gran problema en los Estados Unidos, porque transporta una especie llamada mejillón cebra desde Europa, que obstruye las tuberías al asentarse dentro de ellas. Una sola mejillón cebra hembra puede poner hasta 1 millón de huevos en un año. Estos mejillones se adhieren al casco del barco, reduciendo su velocidad. Estados Unidos sufrió una pérdida de $5.000 millones debido a esto, y ahora el agua de lastre debe ser tratada antes de ser descargada. Los grandes buques petroleros se enfrentan varios desafíos. Lo primero que hay que entender es por qué se llena de agua sus tanques de lastre. El agua de lastre cumple dos propósitos principales, pero antes de eso, es importante entender el diseño del buque. Los petroleros transportan principalmente petróleo crudo, desde el lugar de extracción hasta las refinerías. Un solo viaje puede durar de 6 a 9 meses, durante los cuales estos buques viajan por todo el mundo. Existe This game. Este es un aviso, ¿ah? Existen dos tipos de petroleros: petroleros de crudo. Estos son de tamaño masivo y transportan petróleo crudo desde los puntos de extracción hasta las refinerías. Los buques petroleros ultra grandes pueden transportar hasta 3.5 millones de barriles de petróleo crudo y superar los 400 metros de longitud.
El segundo tipo de petrolero es el petrolero de productos. Estos son de menor tamaño y se utilizan principalmente para la distribución local. Transportan petróleo desde la refinería hasta los puntos de consumo final. La estructura exterior de un buque petrolero se llama casco. Tiene numerosas tuberías instaladas que se utilizan principalmente para cargar y descargar petróleo y gas. Más adelante se explicará el propósito del uso del gas. También se construye una heliplataforma en el casco, que se utiliza para el transporte de la tripulación durante operaciones de emergencia o mantenimiento. La cubierta del petrolero cuenta con una sala de control, desde donde se opera todo el buque. También es donde se encuentran los alojamientos de la tripulación. Normalmente un petrolero lleva a bordo entre 25 y 30 tripulantes. En caso de una emergencia grave, también se instalan botes salvavidas en el barco para garantizar la seguridad de la tripulación. Todos los petroleros de más de 120 metros de longitud están diseñados con una estructura de doble casco. La capa más externa es el cuerpo principal, llamado casco. En su interior se encuentra el tanque principal que contiene el petróleo crudo. Entre estas dos capas está el tanque de agua de lastre. Hay dos grandes ventajas en este diseño. Primero, los grandes buques petroleros necesitan entre 3 y 4 kilómetros para hacer un giro completo. Si otro petrolero se aproxima y ocurre una colisión, el tanque de petróleo no se verá afectado directamente. El impacto será absorbido por el casco. Segundo, cuando el petrolero está vacío, tiende a balancearse excesivamente debido a las olas del océano, lo que dificulta mucho el trabajo de la tripulación. Para estabilizar el buque, se llenan los tanques de lastre con agua. Una vez que se carga el petróleo crudo, el agua de lastre se descarga, pero solo después de un tratamiento adecuado del agua, para evitar daños al medio ambiente. Ahora hablemos de uno de los aspectos más críticos del diseño de un petrolero. El tanque está dividido en múltiples secciones, y cada una de esas secciones se subdivide en 10 a 15 compartimentos. Esta división no es aleatoria, hay una razón científica detrás de ello. Si se utilizara un solo tanque grande, se produciría un problema llamado efecto de superficie libre. Debido a las grandes olas del océano, el petróleo dentro del tanque también comenzaría a moverse en forma de olas. Si el movimiento de las olas del océano y el movimiento del petróleo coinciden en la misma dirección, todo el volumen del petróleo podría empujarse hacia un lado, ya sea a la izquierda o a la derecha, haciendo que el petrolero pierda el equilibrio y posiblemente se vuelque, lo que provocaría un gran desastre ambiental. Para evitar esto, el petrolero se divide en varias secciones pequeñas. Esto distribuye el efecto de superficie libre entre los compartimentos, asegurando que la presión no se concentra en un solo lado. Ahora comprendamos la operación principal del petróleo, el proceso de carga del petróleo, que conlleva varios desafíos prácticos. El primer desafío es el equilibrio de peso. Si los tanques de un solo lado se llenan primero, el peso del barco se inclinará hacia ese lado, aumentando el riesgo de vuelco. Por eso, el petróleo se carga siguiendo un patrón de carga estándar. El petrolero está equipado con varias tuberías que se utilizan para la carga y descarga del petróleo. Entendámoslo con un ejemplo sencillo. Imagina una sola tubería a través de la cual entra el petróleo al petrolero. Esta tubería está conectada a brazos de carga y bombas, que empujan el petróleo hacia el interior. Esta tubería tiene un total de 5 puntos de salida, lo que permite que el petróleo fluya hacia diferentes tanques. Estos 5 puntos comienzan a llenarse simultáneamente para mantener el equilibrio de peso. Como puedes observar, el peso total del barco sigue estando uniformemente distribuido. Los tanques de ambos lados se equilibran perfectamente entre sí. De manera similar, se utiliza una segunda y una tercera tubería para llenar los tanques restantes. De este modo, todo el petrolero se llena paso a paso de manera equilibrada. Una vez que el petrolero crudo está cargado, el petrolero comienza su viaje hacia el destino. En la parte trasera del barco se encuentra la sala de máquinas, que proporciona la propulsión del tanque. La sala de máquinas alberga grandes hélices y timones, que impulsan el barco hacia adelante y ayudan a girarlo. Encima de la sala de máquinas, hay varios tanques pequeños que almacenan fuelóleo de alta calidad y gasolina marina, los cuales se utilizan para abastecer de combustible al motor. Estos tanques de combustible se mantienen completamente separados de los tanques de crudo para evitar cualquier mezcla. Entre cada tanque hay un espacio vacío llamado cofferdam. El propósito del cofferdam es asegurar que, en caso de una fuga en un tanque,
el petróleo no llegue a otro tanque, garantizando así la seguridad. Ahora hablemos de un gran desafío. Cuando el petrolero navega en el mar, enfrenta variaciones de temperatura. Durante la noche, debido al clima frío, el petróleo comienza a solidificarse. A medida que el petróleo se solidifica, se expande, lo que provoca un aumento de presión dentro del tanque. Para regular esta presión, se instalan válvulas de vacío y presión en la cubierta. Estas válvulas liberan o equilibran la presión interna del tanque. Durante el clima cálido, cuando la presión interna disminuye, estas mismas válvulas ayudan a mantener la presión dentro del tanque. Por lo tanto, funcionan tanto en condiciones frías como cálidas. Esta misma situación ocurre durante la carga y descarga, ya que durante estos procesos también se producen cambios rápidos de presión dentro del tanque. Cuando el petrolero llega a su destino, la descarga del petróleo se convierte en un gran desafío. Como mencionamos anteriormente, estos petroleros son enormes y a menudo no pueden atracar directamente cerca de la refinería. En tales casos, el petróleo se transfiere a petroleros más pequeños que lo transportan hasta la refinería. Sin embargo, surge un problema importante cuando la viscosidad del petróleo aumenta debido a las bajas temperaturas, lo que provoca que se solidifique y dificulte su descarga. Para resolver esto, se instalan varillas calefactoras dentro de los petroleros. Estas varillas calientan el petróleo, reducen su viscosidad y facilitan la descarga. Otra técnica utilizada cuando un gran petrolero no puede atracar en un puerto pequeño es el sistema de amarre de punto único. El amarre de punto único es una estación flotante de tuberías a la que se ancla el buque. Luego las tuberías del barco se conectan a esta estación. Si el barco se mueve ligeramente, la estación flotante también se mueve con él, lo que garantiza que no haya tensión en las tuberías. Una vez que el petrolero está completamente vacío, se crea un vacío en su interior. Esto significa que el buque comienza a absorber aire del exterior. Si el aire que entra contiene oxígeno y dentro del tanque quedan partículas inflamables de petróleo, existe un alto riesgo de ignición al entrar en contacto. Para evitar esto, el petrolero está equipado con un sistema de tuberías de gas inerte que llena el tanque con gases no reactivos, como el nitrógeno. Esto desplaza el oxígeno y minimiza el riesgo de incendio. Sin embargo, surge otro problema. Cuando se expulsa el oxígeno, también se liberan algunas partículas de petróleo que pueden incendiarse. Para manejar esto, el gas y las partículas de petróleo se ventilan a través de una tubería vertical, conocida como mástil de venteo. En la parte superior del mástil de venteo se instala una restallamas para asegurar que no se produzca ningún incendio dentro del tanque. Está colocado a una altura suficiente para reducir el riesgo de fuego. Ahora una pregunta para ti. Si hay líquido dentro del petrolero y líquido fuera, en el océano, y solo una pared los separa, ¿por qué este enorme barco no se hunde? Finalmente hablemos de las regulaciones. Los buques que transportan petróleo crudo siguen estrictos protocolos internacionales establecidos por la Organización Marítima Internacional. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Gracias por verlo. Ya, perfecto. ¿Les gustó el video o no? Sí, profe. Ya, el video en general muestra a grandes rasgos gran parte de la materia que hemos visto nosotros y que vieron ustedes en las primeras clases con el profesor Mario Di Giorgi. ¿Ya? Aquí hay cosas que me gustaría resaltar. Uno, esa vida marina que dijeron que se incrustaba en ciertas partes es lo mismo que pasa en el casco. Cuando el casco está en el agua y sobre todo cuando está en puerto, esa vida marina se incrusta en el casco y eso hace que el buque sea menos eficiente en cuanto a la distancia que puede navegar de acuerdo a la máquina. ¿Ya? O sea, tiene que hacer más esfuerzo para navegar la misma distancia. ¿Ya? Esa es la sociedad del casco. Y también, por otro lado, estos mismos vía marina también se incrusta en las aspiraciones del agua para refrigeración que usa el buque, que es agua de mar, se utiliza para refrigerar los motores, la parte eléctrica, etcétera. Y también se van tapando y por la incrustación de estos
¿cómo se llama? Crustáceos que se van incrustando en las paredes interiores de las cañerías, ¿ya? Y no permiten abrir o cerrar las válvulas, que también es peligroso, que en caso de que se rompa una estructura de válvula, no se puede cerrar, ¿ya? Eso es lo peligroso. Por eso siempre hay que estar permanentemente limpiándolas y después vamos a ver una foto de ciertas cosas, qué es lo que se usa con agua de alta presión para limpiar esas cañerías de vez en cuando, ¿ya? Em, ya, listo. ¿Alguna pregunta al respecto? Ya. Vamos a pasar ahora a ver lo que es el sistema fondeo. ¿Para qué se requiere el sistema fondeo? El sistema fondeo se requiere para que el buque esté sin su maquinaria andando y quede firme en una posición y seguro, ¿cierto? Para lo cual, la maniobra de fondeo, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde, después vamos a ver un poquito más de detalle, un ancla, y el ancla se agarra en el fondo, se entierra, como se ve aquí en la transparencia que está puesta aquí en el lado derecho, ¿cierto? Y la forma del ancla es que tiene un cepo inicial y aquí tiene unas uñas que tienen más o menos 35 grados entre el eje y la uña. Es variable, ¿eh? Llegan hasta ser 0 hasta 35 grados. Y en la medida que cuando el buque fondea, ¿cierto? Da atrás, ¿ya? Y en la medida que va dando atrás, la cadena se va estirando en el fondo. Y en cierta medida la cadena se hace trabajar de tal manera que la cadena tire el ancla hacia ese sector y el ancla se va incrustando hacia el fondo, ¿ya? Y por eso que el ancla, con esa forma, en la suma de los vectores, una tira hacia allá y con la fuerza va hacia el fondo y queda enterrada y el buque queda firme, ¿ya? Ahora bien, el buque finalmente define cuántos paños de cadena o cuántos metros de cadena tiene que dejar el buque fondeado para que quede bien seguro. El buque se mantiene más que porque el ancla está agarrada, se mantiene por esto y se mantiene por el peso de la catenaria de la cadena. Por lo tanto, es considerable que fondear con bastante cadena. ¿Ya? La cadena es gratis, por lo tanto, para uno estar seguro, coloca. ¿Ya? Eso es a modo de explicación general. Pero a usted lo que le interesa más es saber qué tienen que hacer ustedes como tripulante de máquina con la mano de fondeo. Usted dice, la mano de fondeo es de cubierta. Ojo, pero la mano de fondeo participa todo el buque. En primer lugar, especialmente en la maniobra, en la fase de aproximación al punto de fondeo, la máquina tiene que estar atento a que llegue un momento que tiene que ir navegando a baja velocidad y después tiene que dar máquina atrás, ¿ya? Y así también, eso con la máquina principal. Y también tienen que estar atentos con lo que es toda la maquinaria auxiliar, entre ellos lo que es el cabrestante, lo que es los generadores de poder hacia el cabrestante y también el sistema de comunicaciones, ¿ya? Esta parte aquí también la alcanzamos a ver, y la vamos a repetir porque ya que faltaron tanto a clase. ¿Cuál es la maniobra de fondeo? La maniobra de fondeo indudablemente comienza o termina aquí con el ancla. Esto que está aquí es lo que se llama escobén, ¿ya? Y por aquí pasa la cadena. Aquí tenemos una especie de engranaje por donde pasa la cadena y un estopor, que el estopor sirve para, ¿qué? Para fijar la cadena y no aguantar, sino que mantenerla firme, ¿ya? Profesor, buenas tardes, Después, disculpe que me interrumpa. ya, buenas tardes, Carlos. Rodrigo,
Ya, Sí, después profesor, hay ahí se me puede colocar lo presente en la lista. La cosa, muchas gracias. Ya. Y después tenemos nosotros lo que es la cadena que se va hacia el cabrestante, que esto aquí es la maniobra que se llama cabrestante. Y aquí entre medio hay una trinca del ancla que se llama en realidad boza de mar normalmente, y la cadena queda firme, de tal manera que el molinete no quede trabajando, sino que la cadena, todo el peso de la cadena quede hecha firme a una boza que está puesta acá. Y aquí la cadena cae casi verticalmente hacia lo que es el pañol de cadena, ¿ya? Y el pañol de cadena, el, el extremo de la cadena tiene también una, eh, un erganeo que se hace firme a la estructura del buque, de tal manera que cuando uno fondea con mucha cadena, no se ve toda la cadena al agua, sino que quede siempre afirmada en el pañol de cadena, ¿ya? Como la cadena llega mojada, estila, por lo tanto aquí abajo hay una sentina que recibe todo el agua de la cadena. Así también, cuando la cadena está en el fondo, ya sea fango, arena o lo que sea, ¿cierto? Va a venir sucia. Y para eso hay que limpiarla antes de que entre al pañol de cadena, ¿ya? Y ahí tenemos dos sistemas para limpiar bien la cadena. Uno es, en el escobén existen unos surtidores de agua a presión que van limpiando la cadena, y también se coloca una de estas mangueras de incendio con un pitón, y a presión también se limpia lo más que se puede la cadena, de tal manera que aquí abajo la cadena llegue limpia y con la mínimo de vida marina posible o con barro, etcétera. Porque la verdad que ¿alguno de ustedes ha visto el pañol de cadena o no? ¿Ha entrado el pañol de cadena? No, profe. Ya, es bastante hediondo el olor que hay adentro, ¿ya? Y de repente hay que ir y ordenar la cadena. ¿Para qué? Para que en el próximo fondeo no se formen cocas, porque la cadena llega y cae nomás, entonces nuevamente hay que ir estirándola, ya, para que no se formen cocas. Entonces, para que yo ya te metí en la clase si no sostengo. ¿Qué pasa, José Gallardo? Ya, aquí tenemos la vista de arriba del cabrestante, ya. Este aquí es el escobén, aquí abajo está el ancla, este aquí es el estopor que aguanta la cadena, ya. Aquí no se ve ¿cómo se llama? La boza de la cadena. Aquí tiene un pasador de cadena. Aquí tiene lo que se llama la balata, que es el freno que se acciona con esta rueda que está aquí, ¿ya? Y también tiene otra manilla que no la veo en este momento, parece que es esta y esta que está acá, que el cabrestante tiene, o el molinete del cabrestante tiene dos funciones. Una, trabajar con la cadena, y también trabajar con los molinetes de las espías, ¿ya? O sea, tiene doble función, ¿ya? Esto aquí es eléctrico. Aquí vamos a ver un video en la cual nos va a mostrar la, ahí. Ya, vamos a ver un video similar al anterior que habla justamente de la maniobra de fondeo y cómo se fondea, ¿ya? Que es bastante completo.
que conlleva el capitán Escuchen oficiales el y relato. marino que se encuentra en el timón. El oficial tiene sus radares planificados por el capitán para elegir un punto de fondeo que está determinado por la operación marítima. Por ello, el ecosonda es importante para saber cuántos metros tiene bajo la quilla, y así conocer muchos instrumentos más que debe hacer esta maniobra, mientras que el timonel, por medio de su axiómetro y la rueda de gobierno, sigue las órdenes que da el capitán o oficial de guardia, por medio de instrumentos como el reloj de giro, para tomar puntas notables y llevar la proa donde corresponda. Con ellos se encuentran los radares que ya están indicados el punto de fondeo para indicarle posteriormente al contramaestre u oficial de guardia que se encuentra a proa. El GPS es un instrumento que le dará la velocidad de la nave para saber a qué velocidad lleva, junto al telégrafo que da las órdenes al departamento máquina para que los ingenieros bajen y reduzcan velocidad, como por medio de una buena comunicación. Esta comunicación también llevará el puente de mando al castillo, que estará un oficial o contramaestre junto a su marino para poder fondear el ancla indicada. Una vez en el castillo, se destrincan ambas anclas y se procede a preparar la que se va a fondear. En el cabestante tenemos varios instrumentos, varios elementos como las palatas, estopor, trincas de mar, palenque, compresa, etc. Las palatas son de aspecto. Aquí se encuentra una imagen de la pista en la cual debe estar impecable para un buen frenado de balata. El portabalata, esta imagen conlleva donde va pernado con pernos de bronce avellanados. Una vez en el castillo, se saca el estopor, trincas de mar y se lleva a preparar la cadena para fondear. Como referencia, un paño cadena mide 27,5 metros y está unida por un billete patentado llamado Kenter, en la cual se debe chequear constantemente para ver en qué condición está. No olvidar los engrases con móvil TAC 375 NC a los puntos de engranaje abierto. Aquí encontramos la bocina por donde pasa la cadena de forma interior. Una vez en el castillo, con el estopor arriba, trinca de mar afuera, se procede a encapillar para preparar el ancla. Como el ancla está dragada, debemos llevarla a la pendura. Esta ancla a la pendura a 1 metro sobre el agua y con autorización del capitán previamente. Un ancla tipo HAL con todas sus partes de nomenclatura que se ha aprendido, como mapa, uñas, picoloro, etc. Sí, su cambio de ancla. Aquí vamos a ver lo que es visualmente lo que es encapillar y desencapillar. La parte blanca donde va la grasa de punto interno, que es aquí ya estamos listos para esa es el punto. Vamos a ver cómo está el ancla a la pendura al momento de indicar el puente fondo. Cae rápidamente y se va indicando intensidad y dirección al puente de mando. Cadena a pique, muy despacio a la popa, despacio a la popa, media fuerza a la popa, mucha fuerza a la popa. Así el puente de mando va sabiendo cómo va trabajando la cadena junto al ancla y que haya tomado de buen fondo para que no garree. Garrear significa que no haya tomado el ancla de buena forma al fondo marino y se vaya corriendo. Con otra imagen, para que a barba de gato vamos a fondear ancla de estribor. Stand-by, solamente con el freno y compresa al momento que el marino abra, sale la cadena de forma rápida. El contramaestre va indicando
los paños de cadena, ir contándolo y avisando al timonel y a la misma vez por radiocomunicación el puente para que ellos sepan los paños que salen con lo indicado. Una vez llegando al paño que corresponde tanto a flor de agua o en cubierta, se cierra la compresa. Una vez cerrada la compresa y sin mayores instrucciones, se trinca todo, estopor, y se coloca la esfera para indicar buque fondeado. Espero que les haya gustado el video y nos ponemos en contacto una próxima vez para que vayan conociendo un poco más de la vida de un buque mercante y sus maniobras. Hasta pronto. Ya. ¿Dudas que puedas tener respecto a la vaina de fondeo? No, profe, los nombres nomás de la imagen anterior. Usted dijo que tenía 3 nombres la pieza. Esa imagen. Ya, lo que pasa es que el cabrestante es este sector de aquí delante de la proa que sirve para fondear el buque. Pero tiene dos funciones principales. Uno que es el sector central, que es por donde está la cadena, ¿ya? Y este es el freno, o sea, la manilla que funciona con las balatas para frenar la salida de cadena. Y tiene también otra palanca, que es esta que está aquí, ¿ya? Que lo que hace es desengranar el motor eléctrico del cabrestante y engranarlo en los molinetes que están al costado, que sirven para las espías. El cabrestante tiene dos funciones: uno, fondear, y el otro, trabajar como molinete para las espías, ¿ya? Cosa que hay que tener presente acá es de cuando se fondea a mucha profundidad, va a caer mucha cadena. Por lo tanto, la persona que esté aquí controlando el freno va a tener que ir aguantando oportunamente, porque si no, cuando la cadena adquiere mucha velocidad y con el peso, aquí la cadena se le va, o sea, perdón, el freno y la balata se van a quemar, van a salir puras chispas y va a ser imposible frenar la cadena cuando salga, ¿ya? Eso. Lo que dijo la persona que está aquí, yo le mencioné como que era el Escoben, y la persona dijo que era ¿cómo se llama? Se me olvidó, pero es lo mismo. Esto aquí es lo mismo que el Escoben. Este aquí es el estopor que da color amarillo en la filmación, ¿ya? Aquí vemos los chorros de agua que salen a presión para limpiar la cadena, ¿ya? Importante saber de que este es el ancla y aquí tiene un arreglo que es con un giratorio. Ustedes saben de que la cadena, como está en el fondo, se va a girar y la cadena tiene que llegar arriba en una sola posición. Y esa sola posición está dada en realidad por la forma de la cadena y por el peso de la cadena. Y por lo tanto la cadena tiene que ir ajustándose a esa posición. Y por eso que tiene aquí un giratorio. Y este giratorio que está aquí, de aquí hacia atrás, es donde uno contabiliza cada paño los 27,5 metros que tiene cada paño, ¿ya? ¿Y cómo se conoce cada paño? Si ustedes se fijaron, en una de las fotos salía que este eslabón, que es el eslabón Kendall, que es este, que es un eslabón bastante grueso, este aquí siempre se pinta de un color distinto al resto. Por ejemplo, puede ser rojo, o puede ser azul, o verde, o fluorescente, para que se note bien, ¿ya? Y este se distingue del resto de los eslabones de la cadena. Y de acuerdo al paño que corresponda, se pintan de color blanco o de color azul, dependiendo para que haya un contraste entre los dos, qué paño corresponde. Entonces, el contramaestre, ¿qué es lo que hace?
cuenta solamente cuántos eslabones de un color hay hacia un lado para saber en qué paño es. Entonces con eso dice, paño 3 en el agua o paño 3 en cubierta. ¿Ya? Y así eso es lo que se indica al puente. El puente le dice, oiga, vamos a fondear finalmente con el paño 6 en el agua y a boza para puerto. Eso es lo que ya hay que dar la maniobra trincada. ¿Ya? Ya, jóvenes. Vamos a pasar a ver ahora lo que es sistema de máquinas y gobierno. Ya, ¿ven la pantalla? El sistema de máquina principal, sistema de máquina auxiliaria, sistema de gobierno y finalmente sala de control de máquina, que eso lo más probable que vamos a ver el próximo miércoles. ¿Ya? Ya, vamos a partir con lo que es el sistema de máquina principal. Y ahí tenemos lo que es el sistema de propulsión principalmente, ya que es la máquina principal, que es el que da la propulsión. La propulsión, en forma esquemática, va a estar compuesta de, dependiendo de qué tipo de propulsión se use. Ahora sí que inicialmente estaban los buques a vela, después los buques a vela partieron los buques cuyo combustible inicial era el carbón, ¿cierto? ¿Y qué hacían con el carbón? El carbón calentaban el agua en un artículo que se llamaba caldera, ¿ya? Y el agua se evaporaba y salía vapor. Y ese vapor, ¿ya? Partía primero, ¿se acuerdan ustedes las películas antiguas, saben los buques que tenían una rueda a los costados, ¿ya? Y las ruedas se iban moviendo, iban botando el agua hacia atrás, ¿ya? Y ellos se movían con un vapor, ¿ya? Después colocaron otro tipo de maquinaria que movía un eje y una hélice, ¿ya? Después de eso se pasó a los sistemas motores diésel, ¿ya? Perdón, después del vapor partió con el petróleo. Partieron con el petróleo crudo, que era sin refinar, y después petróleo diésel, ¿ya? Pero al principio era exactamente el mismo, producir vapor de agua para que moviera eso. Y después de eso partieron también con sistemas de gas, ¿ya? Que movían turbinas. El motor diésel tenía indudablemente que pasar de su eje, ¿ya? Igual que los automóviles que tienen el motor del auto funciona, ¿cierto? Y eso se va a la caja de cambio. La caja de cambio, ¿para qué sirve? Para cambiar las velocidades. En el fondo, ¿qué es lo que hace? Cambiar engranajes, ¿cierto? Porque el motor puede girar a una alta velocidad que es mucho más rápida de lo que andan las ruedas, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que tener engranajes de reducción de ese giro para que puedan partir bien las ruedas. Lo mismo pasa con las hélices, ¿ya? Y esa caja que para el auto es caja de cambio, en el buque se llama caja de acople o desacople, ¿cierto? Y caja reductora. Ya reductora cuando reduce las revoluciones del motor, la reduce con un engranaje para ajustarse con el eje de la hélice, ¿ya? Y posteriormente, y hoy en día está muy en común lo que es diésel eléctrico, que en el fondo los motores diésel mueven un generador, ¿ya? Y los generadores, ¿qué cosa? Alimentan
motores eléctricos. Y los motores eléctricos son los que hacen la fuerza completa. ¿Para qué? Para mover el eje de la hélice. ¿Ya? Y también tiene obviamente bancos de batería. ¿Ya? En el fondo ese es, a grandes rasgos, lo que es la maquinaria de propulsión. En la máquina de propulsión tenemos tres cosas importantes. Una que es la máquina principal, el otro que es el eje propulsor y otro que es la hélice. ¿Ya? Yo les mandé hoy día a la tarde, en la mañana, no sé si recibieron una lectura recomendada en la cual están todos estos temas que hemos estado viendo para que ustedes los lean. En esos temas no está exactamente lo mismo que yo estoy hablando y le estoy mostrando la transparencia. Son complementarias las dos cosas. Una vez que termine bien esta transparencia, también se los voy a mandar yo en PDF para que también las tenga. ¿Ya? Entonces, la máquina, la sala de máquina del buque es una sala que es bastante grande y tiene bastantes pisos, ¿ya? Y los motores, para el que no estaba marcado alguna vez, son motores que son inmensos. Uno queda chiquitito al lado del motor, ¿ya? Y aquí vemos una sala de máquinas que tiene, por ejemplo, este aquí es el piso superior, estamos viendo acá, ¿ya? Después tiene un segundo piso que está en este sector y después un tercer piso que está aquí abajo, ¿ya? Y fíjense ustedes la cantidad de escala que tiene aquí para bajar de un piso a otro piso. O sea, es considerable. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que este de aquí es el motor principal, ¿ya? Un motor diésel, ¿ya? Aquí cada uno de estos es un cilindro, ¿ya? Que entra el combustible, ¿ya? Esto que está aquí es... ¿Qué se ocurre que puede ser esto que este tanque que está puesto acá? El acumulador de ¿Perdón? acumulador de aire. No, no es el acumulador de aire, es en realidad el que recibe todos los gases de descarga, ¿ya? Y los tira por la chimenea. En este caso, este aquí es la chimenea. Y normalmente tienen aquí un ventilador para que vaya absorbiendo y los va tirando hacia afuera por la chimenea. Normalmente los salones de máquinas tienen mucha maquinaria auxiliar respecto de ventiladores. Y por aquí entra aire, ¿ya? Entra aire. Y algunas máquinas que tienen también salones de máquinas que tienen presión positiva, ¿ya? Lo que antiguamente se usaba mucho, sobre todo los buques grandes que tenían calderas y máquinas y necesitaban que tener una presión positiva, entonces tenían dos puertas para poder ingresar a la sala de máquinas, de manera que quedaba un espacio entre medio y tenía una presión más alta que la presión que estaba afuera, ¿ya? Y lo otro también, hay un ruido bastante grande y siempre tienen que andar con estos tipos de audífonos que para taparse el ruido. ¿Ya? Eso es grande rasgo lo que estamos viendo aquí en esta foto para que ustedes se ubiquen. ¿Ya? Aquí vamos a ver también un video del espacio de la máquina. Este aquí no tiene audio. Pero se fijan ustedes el porte de lo que es la máquina, el motor, ya. Y al costado se ve la forma del casco del buque ya en la llegada a la popa, donde ya se va langostando. ¿Ya? Otro detalle, limpio. El salón de máquinas siempre que tiene que estar limpio, reluciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con eso evitamos varias cosas. Uno, peligro de incendio, y lo otro, peligro de accidente de que uno se tropiece o se caiga.
y también tienen que estar aislados. ¿Para qué? Para que en caso de uno vaya a tomar un tablero eléctrico, no haga tierra. ¿Ya? Sobre todo en las partes de los instrumentales eléctricos, siempre ahí tiene que estar una goma en la cubierta, en el piso. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema, un poquito más de detalle. Tenemos aquí el motor diésel, ¿ya? Que está funcionando aquí con su cilindro correspondiente. Tenemos el embrague del motor diésel, ¿ya? Aquí indudablemente aquí está separado por mamparo es el motor principal, y después aquí tiene un motor eléctrico, ¿ya? Y en el fondo este motor eléctrico es el que mueve la hélice, ¿ya? Después tenemos un embrague nuevamente para conectar y desconectar el motor del eje, ¿ya? Y aquí, esto que se llama chumacera de empuje, nosotros también estamos conocidos como rodamiento de empuje, que en el fondo, esta parte que está aquí está afirmada firmemente a la estructura del buque, de tal manera que todo el esfuerzo que hace el eje y la hélice llega aquí, ¿ya? Cosa que el esfuerzo cuando hace la hélice cuando da avante o da atrás, que hace que el eje sufra esa potencia, no llegue a perjudicar al motor eléctrico o al motor diésel, sino que todo llega solamente hasta este punto, ¿ya? También los ejes también tienen un freno. No es para frenar el buque, sino que simplemente es para que cuando el buque para la máquina y ya llega a su posición final, ya, y el eje no sigue girando, se coloca el freno y se trinca bien. Y a su vez, este freno aquí también sirve, además de freno, sirve para de repente irlo girando de vez en cuando de manera que el eje no se deforme, ¿ya? Después tiene lo que se llama aquí el túnel de la hélice, que este aquí es un sector totalmente estanco, ¿ya? ¿Y por qué tiene que ser estanco? Porque por aquí, acordarse que ya esta aquí es la parte ya final del buque, ¿ya? Y aquí ya está el agua. Por lo tanto, aquí tiene que tener una bocina que en el fondo quiero que es, los artículos que están aquí son prensas que están hechas a presión con grasa, y esa hay que irla realizando constantemente de tal manera que el agua no se filtre hacia el interior del buque, ¿ya? Eso también es una pega bastante importante, sobre todo del ingeniero de guardia, de verificar, ver cómo está. Y después tenemos aquí una botante o pie de gallo, que ustedes también lo pueden haber nombrado, que es soportar el eje ya afuera del buque, ¿ya? Y esto aquí está hecho firme a la parte del buque que está aquí arriba. El buque, la popa del buque llega aquí y baja, ¿cierto? Y después aquí está la quilla del buque. Entonces, esto aquí también tiene aquí con grasa para que no roce fierro con fierro. Y aquí está finalmente la hélice y después acá está el timón que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Y aquí tenemos ya el detalle de qué es lo que hace cada una de las cosas, ¿cierto? El motor, indudablemente, es el que transforma la energía mecánica y hace que se cree el movimiento del eje, lo que hace que se empuje la nave. Y después la caja reductora, como yo decía anteriormente, reduce las revoluciones. ¿Para qué? Para que la hélice ande a la revolución que tiene que andar. Después vamos a hablar de las revoluciones de la hélice, del eje, ¿ya? Y después tenemos aquí otra vista en la cual se ve el eje con todas sus composiciones,
Ya, esto es exactamente igual que lo que vimos en la transparencia anterior, mirado desde otro ángulo. Esto aquí son lo que se llaman los pies de gallo o borbotantes. ¿Ya? Y finalmente, la hélice, que podemos hablar un poquito más de detalle de la hélice, que pueden ser de dos tipos, de palas fijas o palas variables. Es decir, cuando son fijas, lo que pasa es que si el eje gira para un lado, el buque da avante. Y para que el buque dé atrás, el eje tiene que girar hacia el lado contrario. ¿Ya? O sea, gira en sentido horario para dar avante y en sentido antihorario para dar atrás. Por lo tanto, eso hace que en la caja reductora se tenga que hacer el cambio de rotación de giro. O sea, lo mismo que usted en el auto, que dando avante y tiene que dar marcha atrás, coloca una palanca de cambio y la rueda funciona para dar atrás. ¿Ya? También antiguamente habían buques en que no tenían esta caja reductora de cambio, hablemos, sino que lo que tienen que hacer era parar el motor y cambiar el sentido de rotación del motor, o sea, el orden de los cilindros, ¿ya? Y el motor giraba hacia el otro lado, lo cual tenía un peligro que de repente el motor no partía. El buque seguía dando antes y, oiga, ¿sabe qué? No partió el motor. ¿Ya? Hoy en día los motores siempre están en funcionamiento y uno que hace el cambio de avante a atrás es la caja reductora. ¿Ya? Ya, aquí tenemos otra foto de lo que es la máquina con un poquito más de detalle. Se fija usted que el motor parte ahí abajo y llega hasta acá hasta arriba con sus pistones, su acceso de combustible. Ya aquí encontramos maquinaria auxiliar, que pueden ser los generadores, ya que entregan poder a todo el buque. Ya aquí también tenemos el tanque de gases del motor y su expulsión hacia lo que es la chimenea. ¿Ya? Y aquí tenemos otro que en realidad ya lo vimos. La hélice. La hélice puede tener dos, o el eje puede tener dos tipos de rotación. ¿Ya? Una hélice que gire antihorario y otra hélice que gire en sentido horario. Cuando un buque tiene dos hélices, indudablemente que las hélices tienen que girar en sentido contrario, ¿ya? O la de estribor gira en sentido horario y la de abor tiene que girar en sentido antihorario para dar avante. Y sin dar atrás van a girar en sentido contrario. La de babor va a girar en sentido antihorario y la de estribor va a girar en sentido, perdón, en sentido antihorario la de babor y en sentido horario la de estribor. ¿Ya? Ahora bien, cuando tienen una sola hélice, el eje puede girar indistintamente o en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Ya? Y el nombre que uno se le llama es hélice levógira cuando gira en sentido antihorario y hélice dextrógira cuando gira en sentido horario. ¿Ya? Pues, lo más fácil es decir horario o antihorario. Ahora bien, las hélices tienen una cierta forma de la hélice, ¿cierto? Que es el perfil que tiene la hélice. ¿Y ese perfil para qué sirve? ¿Para qué sirve el perfil de la hélice? Para facilitar el movimiento del volumen de agua que se mueve. ¿Ya? A ver, ustedes saben, a ver, por qué el avión se sostiene en el aire cuando va volando.
¿Les han preguntado algo? ¿Por qué el avión no se cae? ¿Ustedes se han fijado cómo son las alas de los aviones? Sí, profe, las velocidades que pasa por arriba y que pasa por abajo son diferentes. Exacto. ¿Y por qué sucede eso? Esto aquí es un ala de un avión, por si acaso. ¿Ah? ¿Por la aerodinámica, profe? Sí, correcto. El avión va volando, ¿cierto? Y por aquí viene el aire, ¿cierto? Pero llega aquí y aquí el aire se va a dividir, ¿cierto? Viene por aquí, viene otra columna por acá, y por aquí el aire, ¿qué pasa? Va a subir, ¿cierto? Y va a bajar, y va a llegar acá. Y el que pasa por aquí, se va a ir por aquí y va a llegar acá, ¿cierto? Y por aquí va a ser exactamente lo mismo. Y este aquí va a pasar por acá. Y si ustedes se fijan, el aire de arriba va a tener que ir más rápido que el aire de abajo. La partícula, esta que está aquí, siempre van a tener que ir iguales, van a tener que llegar aquí iguales. Por lo tanto, esta de arriba va a tener que ir más rápida que la de abajo, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que hace? Hace de que aquí, al ir más rápido, se va a producir un vacío de presión y por lo tanto se va a efectuar una presión en ese sentido. Entonces el avión se va a mantener en el aire, ¿cierto? Y eso indudablemente con la velocidad va a ir, cada vez que aumenta la velocidad, esta presión va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque la velocidad de esta ala, de la parte de arriba del ala, es más rápida que la de abajo y la sustentación va a ser mejor. ¿Ya? Ese principio es exactamente el mismo que tiene la hélice. ¿Ya? Al girar la hélice, ¿cierto? También va a tener una cara que va a pasar la partícula de agua, va a pasar más rápido que la otra y eso me va a producir un empuje, ¿ya? Y el empuje va a ser justamente en el sentido de avance del buque, ¿ya? Ahora, otra cosa importante que tienen las palas de la hélice, ¿ya? Una en la forma que tiene la hélice, que también incluye de que cuánto es lo que avanza en una rotación. O sea, es lo mismo cuando el auto, ¿cierto? Ustedes, ¿cómo funciona el cuenta kilómetros del auto? ¿Quién sabe cómo funciona? ¿Cómo mide En la los caja de kilómetros? cambio va un piñón, en la caja de cambio va un piñón con una piola que va conectado a un odómetro y el odómetro va contando. Va ¿Qué, conectado qué es lo que va contando? los kilómetros que va avanzando el auto. Sí, pero lo hace la Va rueda. conect- O sea, la Sí, rueda es la rueda es la que va contando cuánto está avanzando, ¿cierto? Y eso es, sí, de acuerdo al diámetro de la en un rueda, piñón. dice, yo en una vuelta avanzo, por ejemplo, X. 1 metro, ¿cierto? Ya. Aquí exactamente lo mismo. La forma de la hélice está calculada para que en una vuelta avance tanta distancia, que se llama, este aquí es el pitch, que le llaman también, o el paso de la hélice. Ya, el pitch o el paso de la hélice es cuánto avanza la hélice en una vuelta. ¿Ya? Y ese es un dato importante para el buque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé, de acuerdo a cuánto avanza el hélice en una vuelta, ¿ya? Y si yo lo traduzco eso, en realidad son revoluciones, ¿cierto? Las vueltas son las revoluciones que da el eje, ¿sí o no? Por lo tanto, si yo sé entre
un punto X y otro punto X, el eje giró tantas revoluciones, ¿ya? Revoluciones, y yo sé cuánto es lo que avanza la hélice en una revolución, ¿ya? Que es el paso, lo multiplico por el paso, y eso, ¿qué me va a dar eso? ¿Qué es lo que me da esa multiplicación? La cantidad de vueltas que da La ¿La cantidad de nodos que avanza, profe? distancia. Exactamente. Los nudos náuticos, algo así. ¿Las millas o los nudos? No, esto es lo que me da a mí, me da finalmente ¿Distancia? la distancia de la máquina. ¿Ya? Eso es lo que me va a dar esta operación matemática. ¿Ya? El buque en el puente, indudablemente, lo que le interesa y lo que siempre calcula es la distancia verdadera. Porque la distancia verdadera calcula él cuánto se muere de un lugar a otro lugar, etcétera, ¿cierto? Pero ¿cuál es la importancia de comparar la distancia de la máquina con la distancia verdadera? ¿Ya? Profe, disculpe, la distancia de la máquina es lo que mide la man. No sé si estará bien el concepto, pero tengo algo ¿Ya? así. Manga, creo que es el mismo de lo que mide el buque y a No, eso se está. no. Me estoy refiriendo solamente al eje y a la hélice, ¿cierto? A ver, Ahí se podría sacar rendimiento, profe. exactamente. Ya, pero espérate, déjame contestarle la pregunta a... ¿quién fue la que me preguntó? Natalia. Yo, Natalia. profe. Ya. No, lo que pasa, lo que yo estoy calculando aquí, cuánto me avanza el buque, solamente contabilizando las vueltas que da la hélice, ¿cierto? Y cuánto es el paso de la hélice. ¿Ya? O sea, cuántas veces giró la hélice y cuánto es el paso que tiene este aquí. Porque yo, en una vuelta, anduvo esto, ¿cierto? Si yo giro otra vez más, ¿qué es lo que me va a pasar? Significa que si yo giro otra vuelta más, el buque me va a haber avanzado todo esto, ¿cierto? Y si yo otra vuelta más de la hélice o del eje, otra más. Entonces, por lo tanto, yo tantas vueltas yo el eje lo multiplico por el paso, lo que avanza en una vuelta, y me va a dar la distancia total que yo avancé. ¿Ya? Y eso es lo que me da a mí la distancia de la máquina. ¿Y por qué yo tengo que comparar constantemente la distancia de la máquina con la distancia verdadera? Para justamente el rendimiento. ¿Qué rendimiento? Es saber si el casco que tengo yo está sucio o no está sucio. ¿Ya? Si esta distancia de la máquina se me dispara mucho respecto de la distancia verdadera, significa que hay algo que no está funcionando bien y que el buque ya está con el casco extremadamente sucio. Siempre, siempre, la distancia de la máquina va a ser mayor que la distancia verdadera. ¿Ya? Eso tenganlo presente. La distancia de la máquina siempre va a ser mayor que la distancia verdadera. ¿Ya? También uno cuando está en el puente, si a uno se le echa a perder la corredera, que es la que marca la velocidad y la distancia navegada, o sea, el GPS, usted y uno no tiene ninguna otra cosa como saber la distancia que está navegando, puede utilizar la distancia de la máquina sabiendo cuál es la constante que me une entre la distancia verdadera y la distancia de la máquina. Ya, pero eso es materia de otro canasto. Pero que ustedes sepan,
para qué sirve el paso de la hélice y las revoluciones que hace el eje. ¿Ya? Ya. Aquí, este cuadro es solamente para efecto ilustrativo, ¿ah? Que tenemos la hélice y tenemos el timón. ¿Ya? La hélice no se coloca en qué lugar, sino que la hélice tiene cierta posición que está determinada por el diseño del buque. Yo la hélice no la puedo colocar más adelante, o sea, o más pegado al timón o más pegado al coaste del buque. ¿Ya? No, la hélice tiene una posición fija, ya que tiene que ir ahí y también tiene que tener esto un cierto espacio, ¿ya? Y todo esto tiene que estar tabulado. ¿Para qué? Para que el flujo que entrega la hélice sea el adecuado, le dé la potencia al buque para que pueda navegar y a su vez también el flujo se pueda afectar completamente lo que es el timón, que en el fondo son las ruedas que tiene el auto. ¿Ya? Ya. Eso es lo que estamos viendo nosotros de el sistema de propulsión y la hélice y la máquina principal. ¿Ya? Así bastante corto. Después, cuando veamos la sala de control, ahí nos vamos a meter un poquito más, en ver un poquito más de detalle de lo que son la maquinaria principal y auxiliar. Ahora, vayamos viendo lo que es el sistema de maquinaria auxiliar. El sistema auxiliar, uno dice, no, son todas maquinarias auxiliares, por lo tanto no aportan tanto. No, la verdad es que el buque funciona gracias a los sistemas auxiliares, la maquinaria auxiliar, ¿cierto? Y aquí encontramos un sinnúmero de maquinarias auxiliares, ¿ya? Que están puestas en la máquina, están puestas en el castillo, en cubierta, en el puente, en todos lados, ¿ya? Y aquí podemos separar dos tipos de máquinas auxiliares. Una que es componente clave para lo que es la máquina principal, el funcionamiento de la parte de ingeniería, y otro que es componente de la máquina de cubierta, maquinaria auxiliar. Aquí están considerados los ventiladores, los generadores de luces, los ventiladores que le meten aire, el aire acondicionado, todas esas cosas es toda maquinaria auxiliar. ¿Ya? Una cosa importante que tengo que tener nosotros presente es que todo lo que es maquinaria auxiliar, que me permite también el traspasaje o los conductos por los cuales fluye el aire, fluye el combustible, fluye el vapor cuando los buques que tienen caldera, los distintos tipos de combustible tienen un código de colores y ese código de colores es internacional, ¿cierto? Y están regidos por esa ISO 14726, ¿ya? Se sabe que hoy en día todo está normado, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, cuando vean cañerías con marcas de distinto color, van a saber inmediatamente a qué se refiere, ¿ya? Ahora, hay un color principal, creo que está puesto aquí, y además hay derivaciones de los colores, ¿ya? O marca de los colores. Y en cada cañería uno va a estar pintado también hacia dónde se dirige el flujo, ¿ya? Por tanto, uno tiene que visualmente verlo, ¿ya? Aquí tienen los principales, estos aquí son los principales colores, ¿ah? ¿Para qué se emplea cada uno? El naranja, ¿para qué se emplea? ¿Ya? El verde, el gris, el azul, el amarillo, el café y este otro que es el color blanco, ¿ya? Y en la sala de máquina y en cubierta van a distinguirlos con estos distintos tipos de colores. Cada color significa un determinado producto que va por eso.
aquí tenemos también otro tipo, por ejemplo, que son los agentes extintores, van con rojo con letras blancas, ¿cierto? Lo otro, los fluidos, los tóxicos, tienen letras negras con color naranja, ¿ya? Los fluidos inflamables con letras negras sobre amarillo. Los fluidos combustibles, letras blancas con café, ¿ya? Entonces, cada uno de estos tiene un significado, ¿ya? Y usted cuando lleguen a bordo, tienen que saber para qué lo que es, por el caso de emergencia, van a decir, cierra la válvula de tal parte, y usted tiene que ubicarse inmediatamente por el color de la cañería para ir a cerrar la válvula que corresponde, ¿ya? Esto aquí es exactamente lo mismo, mirado desde otro punto de vista, el colorido, ya que grandes rasgos son los amarillos, sistema de lubricación, sistema de enfriamiento, sistema de combustible, sistema de aire comprimido, sistema eléctrico y sistemas de vapor. Pero aquí también tienen distintas combinaciones entre medio, ¿ya? Ya. Jóvenes, el sistema de gobierno, para no andar tan rápido, mejor lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? ¿Les parece o no? Ya, Ya, como les digo, por favor, léanse el panfleto que les mandé en la mañana, para que ustedes lo puedan leer y madurar bien. Y después yo le voy a enviar esta presentación cuando le voy a agregar unas cosas más y lo puedan ver adecuadamente, ¿ya? ¿Quién llegó después de pasar lista? Cárdenas. Llegó, ¿cierto? Cabrera no está. Nievas tampoco está. Sepúlveda. Y Silva, Natalia, está también. Ya. Pregunta. Es que en realidad yo cometí un error con ustedes y no como me subí arriba del check cuando estaba hablando ya, yo normalmente las preguntas de la primera clase, me gusta conversar con los alumnos primero para saber qué experiencia tienen y si han estado embarcados o están embarcados. Yo le hago también a los tripulantes de cubierta, pero en realidad ya son tripulantes. Entonces, de aquí, ¿quiénes de ustedes están embarcados o quiénes de ustedes han estado alguna vez embarcados? Alonso Castro por acá, ya estuve embarcado. Ya. ¿Y en qué puesto estuvo embarcado? ¿En asunto de máquina o no? Sí, como tripulante de máquina, Ya. ¿Y en qué tipo de buque estuvo embarcado? en portacontenedores, para MSC y Juan Ah, ya. También estuve en pesquero. Ya. La verdad que en realidad la maquinaria es igual, lo único que cambia en realidad es el porte, la luminosidad y la limpieza, ¿cierto? ¿O no? Y la tecnología en realidad. ¿Ah? La tecnología en realidad, los buques de Hapag-Lloyd y de CMA son mucho mejores que los que tiene MSC o los que se pueden encontrar aquí a nivel nacional. Exactamente. Sí, la tecnología ha ido aumentando bastante y de hecho ya vamos a ver, cuando veamos la sala de control, vamos a ver distintas salas de controles y ahí uno ve ahí la diferencia que hay en el tiempo. ¿Ya? Del resto, ¿nadie más estaba embarcado? Yo, profesor, Oye, ¿dónde estuvo embarcado usted? en un pesquero.
O sea, trabajo, de repente me embarcan, hago reemplazo. Ya, también Trabajo en la como, máquina, sí, en la máquina, como motorista. y ya, se mueve mucho, ¿no? Sí, sí, sí se mueve. Igual es un barco grande, muy industrial, Ya, ¿y cuánto duran las pero navegaciones? depende, 2 días, cuando ya se aleja el pescado, una semana más o menos. Ya, Ahí se ya, alarga la cosa. ya. Oye, y tiene mucho trabajo ahí como motorista, ¿no? Las fallas son seguidas. Sí, pues, o sea, no, estando con los trabajos al día no, pero cuando en el lance ocurre alguna rotura de un flexible, hay que correr. Sí, Hay que correr porque para que el pescado no se vaya, pues, tratar de echarlo arriba. exactamente. Sí, Entonces, eso es como lo más complicado. Lo otro, bueno, igual hay otros trabajos, porque después de vuelta hay que venir limpiando el barco, exactamente. No, sí, todo. Y tiene que llegar el barco limpio antes de bajar a tierra. a, puer- a puerto, justamente. Exactamente. Ya, y el resto, ¿alguien más está alguna vez embarcado, no? Por acá, Gabriel Ruiz, profe. Nave menor, ¿no? De motorista. Ya. ¿Y también la misma experiencia o no? La hora de fondeo. Ya. O sea, usted ya mano sabía lo que era el cabrestante, el ancla, la pega que hace el motorista ahí con verificando que o llegue el lubricante arriba o llegue el motor, el poder eléctrico al cabrestante, ¿no? Sí, igual he andado, pero la mayoría de naves menor no. Andamos ahora por lo menos en una de 47 metros la hora, así que andamos en los centros de cultivo ahí tirando pesos muertos y cosas así. Ya. Perfecto. Se habían movido. Ya. Y el resto, ¿en qué están el resto? Natalia, usted es la que está ¿cómo se llama? En Santiago, ¿no? No está. Profe, yo Medina por acá, cero experiencia, cero, así que Ya. ¿Y usted imagínense. dónde, en qué trabaja? ¿En qué está haciendo? Yo soy mecánico automotriz y estoy aquí metiéndome a esto. Ya. Ya. Y nunca está embarcado. Está bien. Está bien. Hay No, profe, desafío nunca, grande. nunca, nunca. Hay desafío grande. Ya. Y Yo, profe, ya, dígame, ¿quién? yo como el compañero igual ahí no estaba embarcado, soy ingeniero de maquinaria pesada Ya, y vivo acá en Puerto Natales, yo estoy. perfecto. Y hasta el momento, en la materia que han ido pasando, ¿han visto ustedes la diferencia que hay entre un motor de maquinaria o un motor de vehículo a un motor marino o no? Sí, pero se asemeja bastante, la verdad, en los tipos de funcionamiento, más o menos cómo hace el traspaso de torque o de fuerza, en este caso la hélice. Sí, correcto. O sea, el único cuidado que hay que tener es que en la parte de enfriamiento es distinta, ¿ya? Porque el motor de tierra tiene su radiador, tiene su sistema y se purifica, o sea, se enfría principalmente por lo que es el aire, ¿cierto? En cambio, el motor marino tiene que tener una combinación entre el famoso, ¿cómo se llama? El líquido este del coolant, ¿ya? Y además de eso, tiene que tener un circuito de enfriamiento con agua de mar, ¿ya? Que hace ya una combinación medio extraña y distinta, y es que es una proporción más y es bastante diferente a lo que es el, el resto. Y lo otro, el combustible que va sacando también tiene que estar debidamente purificado para evitar todo tipo eh, de fallas. Y también otra cosa son que realmente los motores diésel grandes también parten con aire comprimido, ¿ya?
La máquina pesada tiene también partidores con aire comprimido, ¿no? Parte todo de forma eléctrica. No eléctrico normalmente porque no son motores tan grandes o tan Tan pesados como para moverlos desde el... Ya. Ya, jóvenes, muchísimas gracias. Nos pasamos unos minutos, discúlpenme. Pero realmente es bueno conversar un poco algo distinto de la materia y asimilarla a las cosas de la vida. Ya. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles. Léanse, por favor, lo que les mandé. ¿Ya? Vale, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta que estén luego, muy bien. profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Buen fin de semana. Gracias, a usted igual.